A todos. Nos da mucho gusto el que estén aquí con nosotros. Nosotros nos sentimos honradas de tener a tan distinguidos comentadores, a tan distinguidos escritores, a tan distinguidos investigadores, como lo son la doctora Luz María Casas Martínez, como lo es la doctora María Guadalupe Pichardo García, como lo es el doctor Carlos Viesca Pérez. Les leo una pequeña semblanza de cada uno de ellos. Comenzaré con la doctora María de la Luz Casas Martínez, con quien también iniciaremos luego la presentación del libro, y es lo siguiente. Ella es una conocidísima bioeticista y médico cirujano de la UNAM, que tiene maestría en bioética por la universidad, tiene maestría en bioética. Es doctora en ciencias en área de conocimiento de bioética de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, creo que ya está desaparecido, pero bueno, miembro honorario de la Asociación de Bioética de El Salvador, Guatemala y Honduras. Premio Esculap en Bioética 2017. Ha sido presidenta de la Academia Nacional Mexicana de Bioética y consejera de la Comisión Nacional de Bioética. Actualmente es profesora investigadora en el Centro Interdisciplinario de Bioética de la Universidad Panamericana y tutora del posgrado en bioética de la UNAM. Actualmente también es investigadora en el Centro Interdisciplinario de Bioética. La doctora Luz María Guadalupe Pichardo García, con quien tuve el honor de coordinar la obra, es licenciada en Biología, maestra en Humanidades en la Universidad de la Ciudad de México, doctora en Ciencias con especialidad en Bioética en el posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Obtuvo mención honorífica. Lleva desde el 2005 como profesor investigador de la materia de bioética en la Facultad de Ciencias de la Salud, en la Facultad de Derecho en la Universidad Panamericana y en la maestría de bioética en el posgrado de la UNAM y en la Escuela de Enfermería del Hospital Español. Tiene un libro publicado sobre comités de ética en investigación y conmigo coordinamos el libro Bioética Recobrada, un regreso a los límites, que por cierto también olvidé decir que la doctora María de la Luz Casas Martínez es autora de uno de los importantísimos capítulos del libro. Ahora bien, les presento al también muy conocido doctor Carlos Viesca Pérez. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, historiador y filósofo de la medicina. Sus campos de investigación son principalmente la historia de la medicina en el México prehispánico y ahora se está dedicando a la bioética. Tiene ya varios años, como lo acabo de comentar, en este campo y es coordinador y profesor, además investigador de la UNAM. Ha escrito varios artículos de bioética. Fue por muchos años presidente de la Asociación de Historia y Filosofía en la Antigua Escuela de Medicina de la UNAM. Actualmente es el presidente de la Sociedad de Historia de la Medicina Interna, con numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, y ha trabajado en distintas instituciones, porque entre ellas me enteré que también en el TEC. Muy bien, pues esta es la presentación de nuestros distinguidos invitados. Yo me reservo mi propia presentación. Pues muy bien, entonces, como lo anuncié, si le damos la palabra a la doctora María de la Luz Casas Martínez. Adelante, doctora, qué gusto tenerla por aquí. Gracias a ustedes y a todos los que nos acompañan para platicar un poco sobre el contenido de este libro Bioética Recobrada, un regreso a los límites, cuyas autoras, como bien lo dijo la doctora Cuellar, son ella misma y la doctora Luz María Pichardo. Y pues yo creo que, bueno, a mí me pidieron que viera el aspecto médico de la obra, pero el aspecto médico nunca se ha desligado en la historia de la medicina del aspecto ético, porque no se puede ser un buen médico y tampoco personal de salud, llámese enfermera, llámese cualquier otra persona que trabaja en el campo de la salud, si no se actúa con ética. Porque realmente no bastan los conocimientos, sino que desde el origen de la medicina, del origen del cuidado de la salud de los demás, el aspecto ético fue lo que lo motivó. O sea, ¿por qué las personas trabajan en el campo de la salud?
porque tienen una vocación de servicio, porque, si se quiere decir más filosóficamente, porque tienen amor al prójimo. Entonces, las personas del campo de la salud están motivadas a realizar las acciones médicas o de enfermería o las que les correspondan en ese momento, precisamente por amor al prójimo. Entonces, esta vocación de servicio, pues está ligada completamente al ejercicio ético. Así que no se puede desligar la actuación científica con la actuación de servicio, de amor al prójimo. Así que, pues este libro, pues lo que nos está dando es una pauta de cómo los profesionales de la salud deben reflexionar en el campo del bien. Porque, como ustedes saben, pues la ética nos impone, ¿verdad? La ética es una convicción moral personal que se va formando en la conciencia de cada persona a través no solamente de las vivencias, sino de la reflexión. Y para eso es tan importante el conocimiento, los nuevos conocimientos, las nuevas propuestas, podríamos decir, que se pueden llegar a introyectar y formar una nueva forma de pensamiento en cada persona con la formación de una conciencia recta o bien formada. Así que, pues es indispensable que todas las personas que nos dedicamos al área de la salud tengamos en cuenta, pues, este campo de conocimiento. Actualmente, como ustedes saben, en muchas facultades y escuelas del área de la salud ya se imparte la materia de bioética, pero todavía no se tiene una homogeneización de los contenidos, ni tampoco de las formas de pensamiento que en ellas se exponen. Así que, bueno, pues es muy importante el capítulo con el que inicia este libro, que es el de antropología filosófica, porque hay que tener un marco conceptual. Y el marco de concepto de este libro, pues está situado en el personalismo. Esta corriente de pensamiento no es una corriente religiosa, aunque coincide con aspectos religiosos de muchas formas de pensamiento religioso, pero lo más importante es que coincide con todas las declaraciones éticas en el mundo, empezando por los derechos humanos. Así que esta forma de pensamiento está avalada por una forma ética universal, por lo menos en los países occidentales, de los que somos nosotros parte, de el bien y la bondad de los actos. Así que, pues yo creo que es muy importante e interesante esta consideración de antropología filosófica, en donde se deriva posteriormente un capítulo sobre el concepto de persona. Este concepto, pues, últimamente ha tenido varias interpretaciones, aunque para la antropología filosófica, especialmente la personalista, pues no hay ningún problema en la consideración de la persona desde su nacimiento hasta su muerte. Pero otras formas de pensamiento que no tienen un sustento, ni siquiera tienen un sustento en las declaraciones de ética, pues postulan otras formas de concepto de persona. Entonces, es una parte muy importante que aporta este libro al poder aclarar el concepto de persona desde un punto de vista no solamente filosófico, sino coincidente con la ética de los derechos postulados en la mayoría de las declaraciones universales. La otra parte que viene posteriormente a esto es el de la ley y la medicina. Esto ha sido un cambio del siglo pasado a ahorita, porque anteriormente los médicos solamente eran juzgados por los médicos, únicamente que tuvieran delitos del fuero común, ¿verdad? Pero dentro del área médica, los médicos tenían un fuero específico para ser juzgados por pares. Y poco a poco, ante el avance del concepto de autonomía, pues se fue ampliando esto al área del derecho.
Y por lo tanto ahora el ejercicio de la medicina no solamente requiere conocimientos médicos actualizados y competentes, sino también el conocimiento de la ética y ahora el conocimiento del derecho, qué es lo legal y qué es lo ilegal en el ejercicio de la medicina. Y pues aquí vienen algunos problemas que afortunadamente pues tenemos este capítulo para aclararlo, porque no siempre coincide el derecho con la ética. Hay actos que son legales, pero son antiéticos, y hay actos que son antiéticos, pero son legales. Entonces, pues esa correspondencia entre ética y derecho no es exacta. Y bueno, se entiende bastante porque el derecho está para cambiarse, ¿verdad? El derecho se actualiza, el derecho no es un sello en el mundo, sino que todas las leyes pueden ser modificadas cuando se vaya actualizando el concepto más justo. Así que muchas leyes injustas pueden ser cambiadas. En cambio, en el campo de la ética, el bien y la verdad, pues son por sí mismas y por lo tanto no tienen cambio. Tienen una aceptación o conocimiento según el momento histórico en que nos encontramos, ¿no? Pero esta diferencia creo que es muy importante porque mucho del ejercicio de la medicina se ha cambiado porque las personas dedicadas al derecho han impuesto legislaciones que luego los médicos tienen que acatar, aunque vayan en contra de su práctica ética. Entonces, es muy importante tener en cuenta que el derecho otorga pues beneficios como el consentimiento informado, los derechos del paciente, pero que también tienen que reflexionarse si las leyes que no coinciden con la ética deben de ser modificadas. Entonces, este capítulo creo que nos da pautas muy importantes a los médicos en la práctica y pues luego pues tenemos un capítulo muy importante sobre enfermería y bioética. Esto es interesante porque en el campo de las ciencias de la salud, todo el personal de salud es aquel que está en contacto en las instituciones de salud con el paciente, no es nada más el médico. Y esa es una parte, creo que es muy interesante de aportación en México, en el sentido de que las declaraciones o códigos que se hicieron pues ya hace casi 20 años por la Secretaría de Salud y en ese momento la incipiente con bioética, pues consideran al personal de salud en general, lo cual es una terminología muy afortunada, me parece, porque en la mayoría de los países pues se tiene un código para médicos, un código para enfermeras, al rato va a haber un código para enfermeros, para médicas, y cada vez se atomiza más el asunto, ¿verdad? Pero creo que es pues un avance interesante el considerar al personal de salud como un ente general, porque todos estamos inmiscuidos en la misma atención del paciente, en el bien del paciente. Así que, y lo vemos ahorita, por ejemplo, con las vacunas, ¿no? Que hay un grave problema en donde se considera personal de salud a los médicos y las enfermeras. ¿Y qué pasa con todo el demás personal de salud que está cercano a los pacientes y que también tienen que ver con la calidad de la atención y también tienen que ver con la ética en el cuidado de estos pacientes, en la ética del servicio o como dijimos anteriormente, del amor al prójimo, ¿no? Entonces, pues es muy importante esta consideración. Y como les decía anteriormente, pues tenemos pues una aportación que creo que puede clarificar muchos aspectos de esto. Pero para el médico en especial, toda la vida de un ser humano es importante. Cualquier aspecto del ser humano que se integre al ámbito de la salud, ya sea física o mental, es un punto importante
para el personal de salud, y me referiré específicamente al médico y a la enfermera en este momento. ¿Por qué es importante? No solamente porque incluye un campo físico, psicológico de un paciente, sino porque para el paciente es importante. Entonces, eso hace una gran responsabilidad en el médico. No para todos los pacientes una entidad o un problema psicológico o físico tiene la misma importancia, pero en cuanto a que el paciente se la dé y es parte de su concepto de beneficencia, nosotros tenemos que abocarnos al tratar de ayudarlo en el sentido que a nosotros nos corresponda, ¿verdad? Hay que ver que nos corresponde el ámbito de la salud, no nos corresponde tampoco el resolverle su problema económico o social. Esos son otros campos de conocimiento. Nos corresponde el campo de la salud, en el sentido de que psicológica y físicamente podamos ayudarlo. Entonces, desde la visión de la perspectiva de aquellos que nos dedicamos al ámbito biológico del inicio de la vida, pues nos ha tocado históricamente un cambio fundamental que no existía, obviamente, en las declaraciones, no en los códigos antiguos. No era posible que los filósofos antiguos y aquellos que ejercitaban la medicina, sin los avances tecnológicos actuales, hubieran tenido la comprensión que nosotros tenemos ahora de ciertos eventos. Estamos hablando en este momento, porque voy por orden del libro, del inicio de la vida, y qué se iba a poder imaginar Aristóteles, ¿verdad? Que considero que, aunque era biólogo, pues aportó muchísimo al área de la medicina y obviamente de la filosofía, ¿verdad? Porque, como les decía anteriormente, pues están unidos el ejercicio de la medicina físicamente con el área de la ética, por ser un campo de vocación de servicio. Entonces, ¿qué podía haber sabido él del inicio de la vida? Pues únicamente lo que sus sentidos y su razonamiento le podían indicar. Y todo esto, pues, ha dado un brinco, no solamente en el siglo XVIII, algo más en el XIX, pero todo esto explotó en el siglo XX, ¿verdad? Y no digamos en el siglo XXI, en donde tenemos pues todo este conocimiento sobre el genoma humano, sobre las posibilidades que se tienen de modificar las condiciones de vida de cualquier ser, no solamente del humano, de la llamada anteriormente manipulación genética o la terapéutica, que es una división, creo, bastante arbitraria, pero que se usó mucho tiempo y que pues nos ha dado un gran conocimiento, pero también una gran responsabilidad, porque obviamente nosotros ya tenemos la posibilidad de entender en qué forma estamos actuando, en un por qué y un para qué, y por lo tanto hacer un juicio de valor al respecto. La bioética, como todos ustedes saben, pues lo que nos está pidiendo es que hagamos una reflexión ética sobre un acto en el campo de la salud, en lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque pues la bioética abarca mucho más que el campo de la salud. Pero en este espacio y en este libro, pues la bioética clínica, pues es lo que tiene el enfoque. Así que esa gran responsabilidad que viene del campo de la respuesta, tenemos que dar, por supuesto, una respuesta adecuada. Porque, como dijimos, estamos nosotros junto al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Pues el próximo a nosotros. En este sentido, nuestro paciente directo. Sí existen las políticas de salud, sí existe la numerología con referencia a casos, pero nosotros en el acto médico estamos ante una persona, ante un ser humano específico, ante un próximo. Y entonces ante él nosotros tenemos que tener una respuesta amorosa, como les decía anteriormente.
la vocación de servicio, pues es el amor al prójimo realmente. Entonces tenemos que acordarnos de que tenemos pues una vocación que servir, porque si nosotros negamos nuestra vocación, nos frustramos a nosotros mismos. Tenemos una necesidad de actuar a través de una vocación personal. Así que, pues en el inicio de la vida, pues tenemos un compromiso muy fuerte porque tenemos conocimientos muy fuertes y posibilidades de actos en forma muy amplia. Entonces, pues estos capítulos que se dedican a varios aspectos del inicio de la vida, pues creo que son muy aplicativos en el campo de conocimiento práctico. Tenemos varios capítulos que nos están hablando sobre el diagnóstico prenatal, sobre la reproducción asistida, el aborto, las células madre. Son campos que a lo mejor no todos manejamos en nuestro campo de conocimiento práctico, pero que tenemos obligación de conocer, porque nosotros como personal de salud no solamente somos ejecutores o estamos restringidos a nuestro quizás muy especializado campo de conocimiento, sino que todos nosotros, por la gran posibilidad que ahora sí que la suerte quizás nos dio, el destino, o como lo quieran ustedes señalar, somos también personas a los cuales el público pregunta, los pacientes preguntan, la familia pregunta. No voy a decir que todos somos profesores, ¿verdad? Por ello, pero sí somos expertos, podríamos decir, para el público. Y por lo tanto nos van a preguntar, aunque seamos, por decir una cosa, dermatólogos, nos van a preguntar qué opinamos del uso de células madre. Aunque seamos oftalmólogos, alguien nos va a preguntar qué opinamos sobre el diagnóstico prenatal. Y tenemos obligación de conocer en general, pero con la profundidad que nos dan la biotecnología actual que tenemos que tener, por lo menos en conocimiento lo suficientemente que nos haga entender el problema. Entonces, como no solamente somos una parte, podríamos decir, técnica del campo de conocimiento, sino también somos, en cierta forma, educadores o divulgadores de ciertas verdades en el campo de la medicina, pues es muy importante, independientemente de nuestro pequeño campo de conocimiento, el tener un amplio conocimiento, por lo menos con las bases suficientes para sustentar una argumentación de aspectos que rebasen nuestro campo actual, pero que están relacionados con el ámbito de las ciencias de la salud. Y eso también nos lleva a los últimos capítulos sobre el fin de vida, que como les decía, toda la vida del ser humano es importante para nosotros, porque cualquier aspecto que se suscite durante la vida de un sujeto tiene importancia para ese sujeto, ¿verdad? Y por lo tanto también para nosotros. Pero en el campo que se ha escogido aquí en el libro de fin de vida, pues tenemos dos capítulos, uno de paliativos y otro de voluntades anticipadas, que nos llevan directamente a la reflexión de calidad de vida, que es un aspecto novedoso, podríamos decir, de consideración en la medicina, y también al de eutanasia, que pues cada vez tiene una fuerza mayor en el mundo y que hay que reflexionar pues en forma muy crítica sobre no solamente a plazo corto, sino a mediano y a largo plazo, qué consecuencias ante la ética, y no solo ante el derecho, sino en la formación de la moral social, va a tener este tipo de acciones en nuestro país y en el mundo. Así que yo creo que este libro tiene una aportación directa, como me pidieron que hablara del aporte a los médicos. Pues es que no se puede hablar de un buen ejercicio de la medicina sin el ejercicio adecuado de la ética. La ética médica, como les decía, está ligada al ejercicio
práctico de los campos de la salud. Así que me parece que es muy importante, muy aplicativo, porque ¿por qué es importante actuar éticamente? Porque todos somos agentes morales, porque todos tenemos una conciencia moral, independientemente de la formación que se haya tenido, o de la forma de conocimiento o de la forma de abstracción. Pero el hecho de que tenemos una conciencia y que pensamos si algo está bien o mal, pues es algo humanamente general, es parte de la naturaleza humana. Y por eso es importante que para nosotros, aquellos que creemos que estamos ejerciendo una vocación de servicio, estemos con la conciencia, podríamos decir, tranquila. O sea, poder dormir en paz y decir hice lo mejor posible. Aunque la ley pueda decir alguna cosa al respecto en favor de la ética o en contra de la ética, y por eso se toma también el tema de la objeción de conciencia, nuestra rectitud de conciencia personal es algo que solamente cada uno de nosotros puede obtener. Y la paz espiritual que esto da, pues nos da a nosotros una base de calidad de vida. Una persona intranquila moralmente con ella misma, pues definitivamente no puede tener una calidad de vida, aunque económicamente sí la tenga. Entonces, esta forma, podríamos decir, de pensamiento, de rectitud de pensamiento, de saber que hicimos lo mejor posible, no voy a decir que actuamos con el bien absoluto, ¿verdad? Porque eso no existe, pero sí, en nuestras posibilidades hicimos todo lo que pudimos para actuar en beneficio del paciente y de la misma medicina, porque nosotros somos responsables del buen nombre que tengan las ciencias de la salud y tenemos que respetarlo. Pues yo felicito a las autoras de este libro de Bioética Recobrada y agradezco que me hayan dado unos momentos para platicar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Casas. La verdad es que todo lo que nos ha comentado es de extremo interés, entre ello, por ejemplo, la relación entre ética y derecho, que es vital en nuestros días. Y dijo muchas cosas más interesantísimas que merecerían comentarios aparte, pero pues el tiempo nos apremia. Entonces, le agradecemos mucho su participación y nos quedamos con el mensaje que usted nos envió, en donde sabemos que para la medicina, para los profesionales de la salud, cualquier ser humano es importante en su vida y en su salud, en sus propios derechos y en el respeto a su dignidad. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues ahora cedo la palabra al doctor Carlos Viesca, en el que pues también ya lo presenté brevemente y le damos la bienvenida, doctor Viesca, por favor. Muchas gracias, doctora. En primer lugar, bueno, agradecer mucho a la Universidad Panamericana y a las autoras del libro el que me hayan invitado para esta presentación, en donde además por mi parte pues hay una amistad ya de largo rato con ellas. Y a mí me gustó muchísimo el libro desde que lo leí antes de que se publicara. Y punto central, bioética recobrada. Yo creo que este es un punto muy interesante que ha sido discutido y medio platicado en otros ámbitos, pero yo pienso que esto ya de por sí está planteando una actitud de carácter fundamental que nos lleva justamente a recalcar la importancia de este texto. La bioética se debe de recobrar todos los días. ¿Por qué razón? Porque en un mundo agitado como en el que vivimos, en el que hay cambios radicales día con día, tanto a nivel de la tecnología, a nivel de experiencias en relación con la salud y con la enfermedad, de esperanzas fallidas en cuanto a se puede pensar que una enfermedad ya es tratable y se va a resolver fácilmente y encontramos con que esto no es tan absoluto como se puede desear, o expectativas en términos de tecnología que se ponen en duda
como se plantea en varios de los capítulos del libro, en temas que se relacionan finalmente con el transhumanismo. Nos está planteando justamente esto, día con día, en nuestras consideraciones, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes y en las formas de resolver los problemas de salud que se nos presentan, para que estos tengan una dimensión bioética. Y yo diría, bioética viene en nuestro caso particular a ser la bioética médica, la ética médica actualizada para los últimos años del siglo XX y lo que va del siglo XXI, pero además con la perspectiva hacia adelante de lo que viene del siglo XXI. Entonces, yo pienso que el ponerla recobrada me parece un acierto. Siempre se debe de recobrar esta dimensión ética. Los capítulos, 17 capítulos, ya ha dicho algo la doctora Casas hace un momento, marcan grupos muy importantes. Primero, ¿qué es la bioética? ¿Qué significa la bioética? Cosa que se hace todavía como obligatorio pensar en ella, como yo lo planteé en el prólogo. Ahora que en este 2021 se cumplen 50 años de que ya sale a la luz fuertemente la postura de Van Rensselaer Potter sobre bioética, no solamente como una posición ética filosófica de reflexión frente a la ciencia, sino como la situación de cómo desarrollar y cómo crear una nueva sabiduría. Este es un punto importante y ejemplos de esto vemos muchos a lo largo de este texto. Entonces, primero, bioética. Es ética profesional actual de muchas profesiones, al mismo tiempo y a la vez que si pensamos en macrobioética, esto implica una dimensión de otro tipo que en estos momentos no viene al caso comentar. Pero un primer punto, naturaleza humana. Es algo que hemos discutido mucho y que a veces plantea una disyuntiva seria entre qué significa naturaleza humana. Y aquí una serie de posturas filosóficas la plantean de manera muy clara, versus el plantear que esta naturaleza, que en algunas tendencias se plantea como biológica, tiene una situación de carácter del momento, de carácter en el tiempo, y se convierte también en una situación de carácter existencial, condición humana, condición en donde, en una aquí y ahora, instalada en el tiempo. En los capítulos de la doctora Hortensia Cuellar Pérez, plantea muy bien, empieza, ¿qué significa naturaleza humana en el mundo clásico? Llevándonos a las viejas consideraciones de la fisis. Fisis como naturaleza, pero con un significado diferente al que le damos hoy, mucho más amplio, en donde tendríamos dos situaciones particulares. Primero, entender a la naturaleza como un ente vivo, pero también a la naturaleza como un ente inteligente, es decir, pensante, racional, que se autorregula. Y de ahí tenemos 2500 años de discusiones sobre qué son leyes naturales, si son leyes o no son leyes, situación que por otro lado nos lleva después ya al aterrizar a las diferentes sociedades a toda una serie de tensiones y de diálogos entre derecho como ley, ahora diríamos natural, yo le pondría una interrogación, natural dependiente de los seres humanos, somos parte de la naturaleza, o qué tan artificial, y aquí tenemos una distinción que es muy interesante, que también viene desde el mundo clásico. ¿Qué significa artificial? Lo que hace el ser humano. Algunos filósofos, como Aristóteles, su maestro Platón, con el que en muchas cosas no está Aristóteles de acuerdo, están planteando justamente esta disyuntiva y estas tensiones. El ser humano en la naturaleza participa de la naturaleza y debe hacerse responsable. Y aquí viene la dimensión ética, que también ya mencionaba la doctora Casas hace un momento.
Entonces, ¿qué significa esto? ¿Y qué significa hoy en día y qué va significando hoy en día? Para temas tan importantes como algunos de los capítulos más avanzados en el libro, avanzados en cuanto a páginas, en donde la pregunta es, ¿hacer terapia génica, trasplantes o apostar a clonaciones y a otra serie de cosas, entran dentro de la naturaleza humana? ¿Entendida? ¿De qué manera? Hay una serie de reflexiones a lo largo del libro muy interesantes en este sentido. Desde un punto de vista de filosofía clásica y de un humanismo personalista que las dos coordinadoras del libro y buena parte de los autores, y más que todos, lo asumen como su posición personal. Esto es perfectamente válido y correcto. Pasaríamos a la otra situación. ¿Cómo considerar naturaleza humana hoy en día no es posible si no le damos una dimensión de antropología? De antropología no solamente física, sino antropología filosófica. Ya en el sentido de algunos postkantianos como Cassirer, por ejemplo, en donde la pregunta es otra vez central. Tenemos que hablar de sujetos, tenemos que hablar de individuos en concreto. Persona no se puede quedar tampoco en abstracto. Es otro punto importantísimo. Y este capítulo a mí me gusta mucho, lo he leído varias veces y de repente se lamenta y bueno, pues los límites de extensión de un libro también nos obligan a ciertas cosas, pero siempre hablamos de Descartes y de Kant. Hay una discusión limitada, muy clara y muy correcta, pero dicen, no, bueno, a mí me hubiera gustado un poquitito más, pero eso es para otro libro. Este capítulo da para un libro completo, por supuesto. Y planteamos una ética del consenso. Este punto en el pensamiento de Habermas, que aquí la doctora Cuellar lo establece muy claramente, es muy importante. ¿Qué significa consenso? ¿Y qué significa consenso en términos de ética? Y aquí se abre una interrogación que es muy interesante. ¿Ética con mayúsculas o ética con minúsculas? Lo que da paso a una pluralidad en términos de contexto. Habermas es un autor que esto lo trata muy finamente y de manera muy interesante, pero aquí nos lo ponen en la mesa. Es decir, no olvidemos esta situación que es importante per se. Otro punto central, dignidad humana. Es algo que nos ha preocupado mucho a muchos de nosotros durante mucho tiempo y es una situación que se va haciendo cada vez más evidente y cada vez más urgente de apreciar. Para mí es algo importantísimo el estar planteando qué significa humanismo, qué significa dignidad en los términos en los que los empieza a definir ya hace poco más de 500 años, el Pico de la Mirandola. Él partiendo también de una situación personalista y en términos de reconocer el ser humano como a imagen y semejanza de Dios, lo que esto le da una dignidad que él toma la palabra de dignitas, las insignias que tienen los cónsules romanos en cierto momento, pero que le quita el término de insignia, y aquí la doctora también Cuellar Pérez lo maneja muy claro, fundamental para hablar de humanismo. No podríamos hablar de derechos humanos si no consideramos dignidad. Y se abre una discusión interesante. Dice, ¿humanismo es perenne, está en todos los tiempos? Por supuesto que sí, yo estoy plenamente de acuerdo con ella. Y esto da una diferencia cualitativa a las diferentes posturas filosóficas, éticas, bioéticas en la actualidad. Y lo que esto nos lleva a la práctica de profesiones como es la medicina. Ya decía la doctora Casas hace un momento, pensar en medicina ya no significa nada más pensar en médicos. La misma complejidad de la atención médica nos está hablando de equipos de atención de la salud, en que en primer lugar aparece equipo de profesionales médicos. ¿En qué sentido? Distintos especialistas que participan en términos de apoyos con
tecnologías de aplicación, como podría ser endoscopías o como podrían ser tomografías computarizadas, etcétera, etcétera. Estudios cada vez más detallados que nos llevan a biología molecular, pero también, como bien lo dice, una dimensión social en el que un grupo importante de personas, muchas de ellas inclusive no profesionistas, intervienen en la atención de la salud. Puede ser muy grave que un camillero no tenga el cuidado para transportar a un paciente delicado, o que un elevadorista cierre la puerta sin fijarse a quién va a atropellar. También son parte de personal de atención de la salud. Y si pensamos en las grandes instituciones actuales, en donde tenemos un equipo burocrático muy, muy amplio, esto va creciendo en una forma bárbara, inusitada, que no se había imaginado uno antes. Ahora, si pasamos a... Hay un capítulo que a mí me interesa mucho, el de Luz María Pichardo, una o múltiples bioéticas. Ahí hemos discutido muchas veces ella y yo sobre esto. A veces sí estamos de acuerdo, a veces no estamos de acuerdo. Y no quiere decir a veces, sino en algunas cosas sí y en otras no. Y en algunas vamos modulando situaciones. ¿Qué significa pluralidad de visiones? Ella lo enfoca en términos de cuál es el contenido per se de la bioética, mucho en la dimensión misma que da Potter, cómo crear una nueva sabiduría. Pero por otro lado, si pensamos en múltiples, en pluralidades, nos queda un problema social que es muy importante y que ha venido mucho a la luz en este último año con la afección a nivel del mundo que ha causado la pandemia que estamos viviendo en la actualidad. ¿Qué significa cultura en términos de una moral social? Y entonces nuestra pregunta es, ¿qué significa bioética para buscar en una posición más desde arriba cómo poder contender con diversas moralidades sociales y irles dando un plus, en donde al mismo tiempo no se elimine el aspecto cultura, que va a incluir muchísimas cosas, podríamos decir, desde pluralidad religiosa que seguimos teniendo en este planeta y que nuestros pacientes pueden ser representativos en una sola tarde de consulta de varias religiones monoteístas y de una que otra politeísta. ¿Qué significa cultura y qué significa la dimensión bioética de esto? Es una discusión que aquí se abre y también nos lleva otra vez a un libro. Aquí la doctora Pichardo nos marca ya un camino. Podemos regresar, recobrar la bioética con un modelo aristotélico. Lo deja como interrogación, pero nos da elementos muy, muy interesantes. Después vienen capítulos un poco más ya de aterrizaje a las situaciones concretas, con qué significa resolución de problemas bioéticos, dándose mucho peso a lo que un queridísimo amigo y gran bioeticista, Diego Gracia, nos ha propuesto a lo largo pues, de prácticamente medio siglo. Y un punto central, ¿qué significa relación enfermera-paciente? Aquí ya caemos a equipo de atención de la salud. No es nada más relación médico-paciente, que es algo importantísimo, y a mí me hubiera gustado que para la segunda edición se incluyera un capítulo de relación médico-paciente que está tan en crisis en la actualidad, frente justamente la imposición de modelos demasiado mecanicistas de lo que significa el paciente, y que en ciertos términos, y otra vez lo estamos viviendo ahora, estamos platicando por Zoom, cuando yo estoy seguro que a casi todos, si no es que a todos nosotros, pues nos encantaría estar platicando en forma directa. Pero esto es una expresión de algo que en medicina se ha venido dando desde hace rato. ¿Qué significa el paciente que se convierte en una serie de estudios de laboratorio y gabinete, de una historia clínica que ella llenó en primer lugar en la sala de espera, que luego a lo mejor la ve alguno de los ayudantes del médico tratante, y en donde a lo mejor la relación médico-paciente directa, persona a persona, se da en muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
aquí hay una interrogante muy seria. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Y cómo vamos a rescatar una dimensión humanista? En términos de enfermería, este trabajo, este capítulo 7 de Amanda Lobato, marca situaciones muy claras. Uno, detectar necesidades. Punto central. Las páginas que nos pone aquí valen oro. ¿Qué significan delitos contra el paciente y heterogéneas? ¿Qué pasa con relaciones médico-paciente? Pero en este caso, vistas fundamentalmente a partir de la enfermería. Es muy, muy importante este asunto. Y después vamos teniendo los capítulos específicos en los que no me voy a detener uno por uno, simplemente por respeto al tiempo, pero que nos van llevando a los grandes problemas actuales. ¿Qué significa los problemas bioéticos al inicio de la vida? ¿Qué significan los problemas bioéticos al fin de la vida, como ya nos planteaba la doctora Casas hace un momento? ¿Y qué significan los problemas éticos durante todo lo que significa el transcurso de la vida humana? ¿A dónde nos lleva? Aparece aquí las situaciones del transhumanismo. Aparece aquí la situación de aborto y eutanasia en términos de, ¿sería ético poner fin a una vida humana? ¿En qué condiciones? El surgimiento de los cuidados paliativos como una respuesta en términos de no a la eutanasia. O inclusive a lo mejor planteando si el cuidado del paciente terminal y los cuidados paliativos en realidad significan eutanasia en el viejo sentido de la palabra, no de quitar la vida a alguien, sino buscar que la persona en cuestión acceda a una buena muerte, a una muerte lo menos dolorosa y con el menor sufrimiento posible. Son puntos realmente muy importantes y que no se acaban de discutir. El diagnóstico prenatal, por ejemplo, es otro punto importantísimo. ¿Qué sucede si tenemos la capacidad de diagnosticar anomalías congénitas terribles en la criatura que está en el vientre de su madre y cada vez más desde etapas más tempranas? Esto nos ha llevado a plantear otra vez y replantear y discutir en qué momento ese preembrión, ya usé la palabra pre, eso no es persona humana. ¿En qué momento ya no pensamos en preembrión, sino simplemente una célula fecundada ya va adquiriendo la dimensión de persona humana? Situaciones que son muy importantes porque de ahí se desprenden actividades y posibilidades, sobre todo en términos de lo que comentaba un momento, de lesiones importantes. Síndrome rubiola, por ejemplo, sería algo que se podría considerar, o ya en embriones o en fetos el descubrimiento de lesiones muy graves que van a ser incompatibles con una vida adecuada. Pensemos el desarrollo de una criatura anencefálica. Pues, cada capítulo nos da para un libro en realidad, ¿verdad? Y punto importantísimo, objeción de conciencia. ¿Dónde están la posición ética asumida con todo el compromiso que esto significa seriamente? No es una camisa que se cambia todos los días. En relación con ciertas de estas posibles actividades o el tratamiento de ciertos enfermos. Ha sido traído y llevado 1,000,000 de veces el ejemplo de si le ponemos sangre a fuerzas a una persona que es testigo de Jehová. Dejo el ejemplo al aire. ¿Qué significa mi objeción de conciencia y qué significa pasar por encima de las creencias íntimas? Y aquí hablo de creer en el sentido de asumir en el corazón de un paciente que no comparte esas creencias con las de la persona que lo está tratando. ¿Significa imposición? Yo diría que no. Significa respeto a la posición ética, moral, inclusive porque no todos los profesionales de la atención de la salud alcanzan a reflexionar filosóficamente esto. Quizá nos quedamos en moral social, pero es válido que defiendan su moralidad, pero poniendo un punto central. Y en las páginas del libro aparece una y otra vez qué significa
el beneficio del paciente. Punto fundamental, ¿verdad? Entonces, yo diría, para no abusar de su tiempo, que este libro es una obra muy importante que debe de circular en muchas de las dimensiones, las más posibles, de profesionales de la salud. Ya se ha insistido, no solo médicos, sino todas las personas que participan en la atención de la salud. Y que es fundamental seguir pensando en esto, en donde, por un lado, mantengamos una posición en que la tecnología no es la última palabra de la dimensión humana de la atención de la salud, sino es la tecnología puesta al servicio del ser humano, y que entonces el punto central y la palabra clave sigue siendo humanismo. Y esto es lo que da sentido a los temas de dignidad, a los temas de el paciente como único y irrepetible, ser humano como único y irrepetible, como nos dijo Kant y se repite día con día, y planteando que de lo general siempre tenemos que llegar a lo particular y a la resolución de casos particulares de individuos en concreto que tienen una problemática de salud que debe de ser resuelta de la mejor manera posible. Quiero felicitar nuevamente no solamente a las dos coordinadoras, sino también a todos los autores del libro. Y enhorabuena y bienvenido a un libro como este tan importante. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted, doctor Viesca. Realmente su presentación, igual que la de la doctora Casas, nos han dejado pues preguntas, nos han despertado inquietudes, al mismo tiempo ha tratado asuntos tan importantes como lo que significa ser humano, lo que significa naturaleza humana, en qué se distingue esta expresión en sentido clásico y en sentido moderno, que pues aquí nada más un pequeño apunte. La noción de naturaleza humana que nosotros manejamos es en el sentido de esencia, por eso es algo universal. Y bueno, pues distinto a la noción de naturaleza en el ámbito contemporáneo, donde lo consideran solamente como algo físico, como algo de tipo biológico, de tipo material, lo cual pues no es correcto, pero no voy a discutir eso en este momento, ni muchísimo menos. Muchísimas gracias, doctor Viesca, por su presentación y la valoración de este libro en el que usted también tiene mucho que ver. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ahora, a usted, doctor. Realmente gracias, doctor. Felicidades. Sí, muchas felicidades. Le doy la palabra a la doctora Luz María Pichardo, mi colega, que he decidido cambiar un poquito el orden. Seguía yo, pero creo que yo voy a cerrar de modo global desde la filosofía, dando una valoración general del libro, porque hemos ido aquí sí de lo particular y vamos a llegar a lo general, ¿no? Entonces, doctora Pichardo, por favor, usted tiene la palabra. Como no, con todo gusto. Es una sorpresa, pero no pasa nada. Yo tengo una pequeña presentación que ya se ve. Bueno, espero que ya se ve. ¿Ya? Ya se ve. ¿Sí, ya se ve? Ah, perfecto. Es una pequeña presentación que me sirve como guía y que, bueno, que también pretende que yo sea más breve en cuanto a pues las principales ideas que quiero transmitirles sobre este libro. Para empezar, es un libro que nos ha costado muchísimo esfuerzo a todos los autores, a los 11 autores que estamos involucrados, que yo quisiera mencionar brevemente. No los tengo escritos, pero brevemente los menciono en este momento. No, además de las coordinadoras, está la maestra María Emilia Montejano, que se dedicó ella a todo lo jurídico. Ella es maestra en Derecho y ella dio el marco jurídico de la bioética de manera excepcional. También tiene otro capítulo de reproducción. Además, la doctora Patricia Rizzo,
que nos habló también de sexualidad, la doctora Patricia Rizo. La mayoría de los autores, todos los autores han estado en la Universidad Panamericana estudiando o trabajando en algún momento de su labor profesional. Patricia Rizo ya está jubilada, pero ella cooperó con uno de los capítulos. También hay enfermeras, hay 3 enfermeras que cooperaron con el libro, que son Marta Correa Lebrija, que son Isabel Mendoza López, que son Amanda Lobato Victoria, que ella es pues la que trabaja mucho la idea de la relación enfermera-paciente, que le gustó tanto al doctor Viesca, que me gustó tanto a mí, que nos ha gustado tanto a todos, porque realmente pues, antes solo se hablaba de la relación médico-paciente, ¿no? Y ella es directora, nada más que de terapia intensiva del Hospital Español, hizo maestría en bioética y es una persona muy brillante. También tenemos a Dora Sierra, a la doctora Dora Sierra, también es NI, que ella habló de objeción de conciencia, la doctora Casas maravillosamente de trasplantes y de todo lo que tuvo que ver con este tema y del cuerpo, de la donación en vivo y que es un capítulo que vale mucho la pena leer, porque ella es experta en esto. El doctor José Antonio Sánchez Barroso, que nos habló de voluntad anticipada, nos habla de voluntad anticipada, fue su tema de tesis, y este doctor que fue, ahora sí que en buen plan y bendito entre las mujeres, pero que nos, pues bueno, ya lo habían dicho en otra presentación, pues sí fue el único hombre entre todos las 11 autores que estuvimos, y espero que no me falte nadie. Pues bueno, déjeme solo un momento falta la doctora Lili Saltiel, que ellas se encargaron, ella es doctora, es médico, trabaja, está haciendo la maestría en la Anáhuac y es muy inquieta, es una persona que está muy comprometida con la vida en sus primeros momentos y que estuvo en 2 de los capítulos. Ahora sí empiezo, ¿no? En primer lugar, a ver, yo me voy a saltar. El doctor ya habló del título, y ese título ya me lo han planteado varias personas. ¿Por qué pusiste recobrar? ¿Qué tienes que recobrar? ¿O qué tenemos que recobrar? ¿No? Este título sí lo platicamos entre la doctora Hortensia Cuellar y yo, y pues llegamos a esto de por qué recobrar, ¿no? El resultado, la respuesta es que a través de los 50 años, 51 años que lleva la bioética, pues realmente ya como una ciencia interdisciplinar, ha perdido en algunos momentos, pues por diferentes situaciones e intereses, y vamos a hablar de esto un poquito más adelante, utilitaristas, sociobiologistas, políticos, etcétera, ha perdido a veces sus fundamentos, los fundamentos que en este libro estamos queriendo como dejar muy claros, ¿no? Los fundamentos antropológicos, éticos, médicos, jurídicos, etcétera, ¿no? Y por eso, pues yo creo que tanto la doctora Casas como el doctor Viesca han dicho que hay más que escribir y tenemos ganas de escribir la segunda parte. ¿Se ha perdido algo en estos años? Sí, sí se han perdido cosas en estos años, ¿no? Por eso se han perdido sobre todo, a lo mejor, referencia a límites. Límites, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el inicio de la vida, ¿no? El inicio de la vida, límites para no, por ejemplo, esta maravilla de la fecundación in vitro, que es una maravilla tecnológica, pero que pues tiene un alto coste, ¿no? Tiene un alto coste que son los embriones desechados, los embriones que se congelan, los embriones que caducan y que se tiran al mar, ¿no?
Entonces, ¿qué se ha perdido? Pues en ese caso, por ejemplo, no me voy a extender aquí, ¿no? En otros casos, los eugenismos en el diagnóstico prenatal, ¿no? Cuando hay un 15% de probabilidades de que en un diagnóstico prenatal se pierda el niño, aunque no tenga enfermedad. Entonces, estamos poniendo en peligro al niño simplemente porque queremos un niño sano, regordete, de ojos azules, ¿verdad? Y que no tenga una tara de ningún tipo. Estamos perdiendo, ¿qué estamos perdiendo en estos años con respecto al respeto a todo tipo de personas? También las que a lo mejor no son como nosotros, a lo mejor tienen vulnerabilidades, ¿no? Entonces, sí hay que recobrar sobre todo lo que la doctora Hortensia Cuéllar nos ha planteado maravillosamente en sus 3 primeros capítulos, la maestra Emilia Montejano en el capítulo de marco jurídico. Todo esto hay que recobrarlo. Y por eso este libro no hay que leerlo una vez, sino varias, ¿no? Varias, y para ir, pues justo tratando pues de tener muy claro y no perder de vista, ¿no? No perder de vista lo que la humanidad muchas veces pues como que se desdibuja, ¿no? Y es un poco, yo lo diría, miope ante cosas muy, pues muy obvias del bien a los demás. Me encantó pues, lo que refería la doctora Casas sobre el amor al prójimo, ¿no? Este amor al prójimo que en las ciencias de la salud es el enfermo, es la familia del enfermo, y bueno, entre los médicos, yo creo que son el equipo de medicina, ¿no? que hablaban, porque también ellos sufren también cuando sus pacientes mueren miren todo esto pues de exceso de trabajo, etcétera, entre los residentes. Por eso, miren, aquí tenía yo este pequeño texto de Chesterton, ¿no? Que se los introduzco. Nos encontramos con una obra esta, ¿no? Obligada en el momento actual que viven la ciencia y la tecnología. Entonces yo se los corroboro, ¿no? Necesitamos este libro y necesitamos una segunda parte, como lo han dicho. La necesitamos porque no hay algo así, y miren que puede ser un texto de una materia, pero también puede ser un libro maravilloso para especialistas, ¿no? Para especialistas que vayan a encontrar pues justo las bases, los cimientos importantes y pierdan esa miopía, ¿no? Esa miopía que nos lleva a ver al hombre pues quizá achicado, ¿no? Como al hombre hacia abajo, con un doble estándar que habla Volney de Rafa, ¿no? Un bioeticista brasileño muy connotado. En realidad, no es que sea la época más peligrosa nunca antes vista, sino que tiene, como siempre, en la historia de la humanidad sus propios riesgos, tal como los dice acertadamente Chesterton. Cada generación, desde hace un siglo, cree que su locura no tiene precedentes, pero somos humanos y tendemos a repetirnos a nosotros mismos, ¿no? Pues aquí está, ¿no? Tenemos locuras ahorita, ahorita esta locura es el transhumanismo, a finales del siglo pasado fue la biología exagerada, la biotecnología que se ha desarrollado exageradamente y que es la era de la biología, y ahorita es la era de la biotecnología. Pero esa biotecnología, pues tenemos que marcarla o tenerle un marco, un contexto muy definido para no pasarnos, ¿no? No pasarnos de esos, sobre todo, de esos límites de los que habla también el título, ¿no? Habla de límites que a veces esa palabra no nos gusta,
La palabra límites no nos gusta. Porque ¿por qué me van a poner límites? Y sobre todo ahora que la autonomía y la libertad están, pues no sé, exacerbados, lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Pues lo que pasa es que ahorita múltiples intereses en el mundo, eso lo toco yo en mi capítulo, pero se toca también en otros capítulos del libro, por ejemplo, las utilidades en la industria de la salud y en el campo biotecnológico son asombrosamente multimillonarias. Son impactantes, ¿no? Simplemente los bancos de semen, ¿no? Simplemente, ¿no? Si está el semen de Brad Pitt, ¿no? O de George Clooney, o no sé de quién decirles, ¿verdad? Pero no va a estar. Pero bueno, son todo el FIBET, ¿no? El fecundación in vitro, son multimillonarias. Y si ustedes quieren hacerse ricos, a ver, váyanse primero al armamento, ¿no? Vendan armas a Irak o no sé a quién, pero, y luego, segundo, droga, ¿no? La droga es multimillonaria. Y luego, váyanse a la industria de la salud. El campo biotecnológico es el tercero, asombrosamente multimillonario, que define prioridades que pasan por encima de todos los valores existenciales relevantes, como es el respeto a la vida, al ser humano y a la salud. Y eso es muy tremendo, ¿no? También los otros, ¿no? También los otros, o sea, las armas, la robótica, que ahora está pues, haciendo robots para la guerra, los narcos que son terribles, ¿no? Pero estos robots para la guerra, robótica para la guerra que están haciendo los rusos y también los gringos, ¿no? Yo me imagino que los americanos también, pues son realmente espeluznantes. Nuestro libro, este libro, que de verdad que lo hicimos con mucha pasión y con mucho gusto y que ha tardado un poco por la pandemia, este libro nos describe, y todos los autores se dan a sí mismos con una maestría, rigor y sencillez, los fundamentos filosóficos, éticos y jurídicos de esta ciencia joven. ¿Por qué es joven? No podemos decir que es igual que la medicina, que tiene milenios, la matemática, no sé, otras ciencias que son milenarias. No, esta tiene 50 años, 51 años, jovencita. Pero bien orientada nos conduce a calibrar y orientar nuestra conducta en el campo indispensable, que es de los principios y valores morales en el campo de la vida, ¿no? La bioética. En el campo de la vida, y aquí, bueno, no hemos mencionado lo que Fritz Jarr mencionaba, que era sobre todo la interacción con, él fue el que por primera vez acuñó ese término en 1927, pero realmente no pegó, ¿no? Con lo que tiene que ver con el ecosistema. Realmente pegó hasta Potter. Hasta Potter fue cuando pues realmente la palabra bioética ya se hizo pues, famosa, ¿no? Y más famosa, y realmente consolidó. Antes de pasarles esto, les paso lo de Potter. Potter, aquí es una cita de Potter textual, ¿no? Dice dos comillas, ¿no? He creado una nueva palabra. Y él sabía de Fritz Jarr, pero lo decía con conocimiento de causa. He creado una nueva palabra y una empresa intelectual también nueva, la bioética. Empresa intelectual. Porque él hablaba de razonamiento, ¿no? En un libro que lleva ese título. La he definido como la puesta en común del saber biológico y los valores humanos. Potter no sospechaba que la palabra bioética haría fortuna. ¿De qué manera? Pues la verdad, si pensamos la cantidad de escuelas, diplomados, libros, congresos, quizá todavía no son tantos, ¿no? Pero que en estos 50 años han salido por todo el mundo, aquí en México simplemente, pero también sobre todo en Europa, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, la bioética de verdad pues ha hecho fortuna, ha hecho fortuna. Y bueno, ¿qué pasa con, bueno, digamos que otros intereses? Esto ya se
se los había dicho. La palabra, a ver, 3 dogmas que no van con la bioética, ¿no? Que según un autor, Agnus Dawson, que es un australiano de Sydney, de la Universidad de Sydney, que él escribe sobre todo de salud pública, pero también escribe muchísimo de bioética. Y es fan de la bioética, es fan de la bioética, de la verdadera bioética, ¿no? Y nos dice este autor que, pues que él no coincide con que la autonomía esté sobre todo. Y pues yo tampoco, ¿no? Y yo creo que nuestro libro tampoco. No, la autonomía no es absoluta. No es absoluta. Tiene sus límites, ¿no? Y no puede ser que yo decida cuándo morir, que decida qué quiero investigar y que no me importe. Por ejemplo, pues no sé, en muchos países que ya está permitido, como en Australia, como en otros más, pues la libre investigación sobre embriones y sobre muchas otras cosas, ¿no? No se puede, es autonomía absoluta. Las obligaciones contractuales voluntarias, cuidado, por eso las voluntades anticipadas, las leyes y regulaciones como el centro de la ética tampoco. Hay otras cosas que están antes que las leyes y regulaciones. Lo decía muy bien, no me acuerdo si el doctor Viesca, ¿no? La ley no va primero, ¿no? O no me acuerdo si la doctora Casas. Las leyes van hasta el final, ¿no? Y las leyes van en función de la realidad médica, de la realidad. Y luego, miren, una cosa muy importante que se liga a la libertad y a la autonomía, a la verdadera autonomía, es el principio de responsabilidad. Y ese principio de responsabilidad se ha perdido en cierto modo, porque actualmente no, los científicos no, pues lo que quieren es fama, es publicar, como ya decíamos, el consumo, mucha eliminación de valores, todo esto que dice Habermas está secando a las democracias liberales, ¿no? La manipulación de la biología del hombre, sobre todo, como mencionaba también el doctor Viesca, ¿no? En el transhumanismo está esto de la nanotecnología, estas tijeras que ya les dieron el premio Nobel de las dos bioquímicas, ¿no? Esas tijeras que nos cortan el DNA o el RNA o lo que queramos, el DNA en el caso del hombre, hacer pues muchos cambios estructurales que no sabemos qué consecuencias, efectos secundarios pueden tener a corto, a mediano y a largo plazo. Ese es el siguiente libro que que tenemos en mente. Vamos a hablar de transhumanismo, porque hablamos poco en ¿no? El cambio de naturaleza que proponen los transhumanistas. Y esto del eugenismo, ¿no? Morir o nacer con tal o cual calidad. Esto ya se sabe que desde el siglo XVIII, desde el siglo XIX, se ha querido tener, ¿no? Pues son solamente razas perfectas, ¿no? Como la aria, como otras, ¿no? Cuidado. Por eso, pues sí, ¿por qué pusimos los límites? Un regreso a los límites. Pues porque eso es nuestra, a ver, esa bioética la tenemos que recuperar a través de límites, unos límites que no sean límites, digamos que arbitrarios, sino que sean límites muy bien reflexionados, límites que vienen de la naturaleza humana, límites que defienden la naturaleza humana, ¿no? Y por eso en contra de esa autonomía absoluta. Y es un apetito difícil de colmar, ¿no? Porque la gente pues quiere todo, ¿no? Quiere todo. Esto ya lo vimos, dice, ¿qué significa en el lenguaje corriente? ¿No? La necesidad de asegurar la marcha del progreso científico y técnico. Pues eso es necesario, ¿eh? No vamos a detener la marcha del progreso científico y técnico, pero sí frenar sus excesos por respeto al hombre.
frenar sus excesos por respeto a la humanidad, por respeto a cada ser humano de manera individual. La bioética tiene esa misión, tiene esta misión, convencernos razonablemente, y perdón, voy a quitar esto de aquí porque no veo, razonablemente de tratar del porvenir del hombre, ¿no? Vamos a tratar de que el futuro, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, pues tengan esos, digamos que esos avances sin los riesgos tremendos pues que por ejemplo, la física tuvo a principios del siglo XX. Esos horrores pues de la bomba nuclear, ¿no? En 2020 cumple 50 años esta aceleración de Potter, ¿no? De la alerta ecológica de la contestación ética, ¿no? Pues él vivía en ese tiempo y se dio cuenta, ¿no? Su puente al futuro reunía las preocupaciones surgidas de los progresos industriales de la posguerra, que le tocó vivir joven, los horrores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La contención del crecimiento, que tocó en los 70s, ¿no? No, cuidado que nos vamos a acabar los alimentos. Habían hecho dudar la confianza de los sabios, de los juristas y de los políticos para defender el hombre contra sí mismo. Pues, ¿qué pasa, no? Eso se había hecho dudar. Pues ahora hay que recuperar la confianza. Vamos a recuperar esa confianza que nos plantea aquí Potter, ¿no? Unión de lo humanístico y lo experimental. Otra vez, él lo dice, ese puente entre los valores y las ciencias experimentales. Este enfoque interdisciplinar indispensable que ya han hablado, el reto es descubrir una racionalidad que sustente la investigación y que no sean meras utilidades e intereses políticos. Recuperar la centralidad de la dignidad del ser humano como el conocimiento de cómo utilizar el conocimiento, lo dice Potter, el conocimiento de cómo utilizar el conocimiento. Y bueno, ya por último, pues vemos conjuntos de escritos científicos serios sobre todo esto. Bueno, aquí hablamos de estos temas, de antropología, de ética, de axiología, los primeros capítulos, la doctora Hortensia, principios, Madre Emilia Montejano, y códigos, leyes, declaraciones, informes, pues ¿cuáles? Pues, y miren, nosotros íbamos a regalarles un libro digital si nos dicen algunos informes importantes en bioética. Les regalamos un libro digital. Chicos, pues como las relaciones médico-paciente, los dilemas médico-clínicos, la experimentación en humanos. No hablamos del equilibrio en los ecosistemas en nuestro libro, pero sí en el siguiente, trasplantes, voluntades anticipadas, cuidados paliativos, ¿no? Todos estos que son, pues yo les diría, pues los principales temas del conjunto de escritos que tenemos en este libro, que miren, con tanto gusto y pasión quisimos escribir, y todos estuvieron de verdad, que a la altura, ¿no? Estuvieron a la altura del libro, y esperamos que se difunda mucho y que podamos a corto plazo escribir una segunda parte. Les agradezco su atención y lo que me escucharon. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Pichardo. La verdad, ha sido un gusto el escucharte. Ya sé que eres una apasionada de la bioética y todos los temas, pues la verdad los conoces perfectamente. Eres una profesional y por eso pues me congratulo. Has tocado también asuntos muy interesantes que ahora, bueno, yo trataré de recoger algunos de ellos y de hecho los he recogido, pues porque pensé que tal vez habría que dar una contextualización general de todos estos interesantísimos tópicos trabajados por los especialistas y reunidos en nuestro libro, Bioética Recobrada, un regreso a los límites.
Bueno, pues ante todo, muchas felicidades, querida Luzma. ¿Mm? Ay, de que es un placer, tú lo sabes, lo hemos disfrutado juntas, a pesar de todos los problemas que se han presentado. Sí, Sí, no. Sí, entonces nada más le voy a pedir por favor a quien está eh, sí. dirigiendo el Zoom, si deja de compartir pantalla. Sí, soy yo la que tengo que dejar de Ah, compartirla ya, ¿no? perfecto. Ya se dejó. Muchísimas gracias. Bueno, pues a mí me da muchísimo gusto el estar aquí con todos ustedes. Y lo primero que deseo es agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y a las autoridades correspondientes el que hayan hecho posible la presentación de este relevante libro, en donde, como ya han dicho mis antecesores, hemos logrado reunir a un grupo de 11 expertos en los distintos temas tratados de 3 prestigiosas instituciones de nuestro país, que es el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Panamericana y el Hospital Español. Y debo decir también la UNAM, porque el doctor Viesca, aquí presente, nos hizo favor de escribir el prólogo. Todo esto, como también ya se ha dicho, con la finalidad de conmemorar el 50 aniversario en el 2020 del despunte, que yo no quiero decir fundación, de la bioética en el escenario científico global. El año 2020, por cierto, todos lo sabemos, es un año lleno de paradojas y de acontecimientos inéditos que la historia se encargará de registrar. Pienso, no gratamente, por los estragos letales causados a nivel global por el coronavirus, problema que, por cierto, no trabajamos aquí porque cuando eso comenzó ya habíamos entregado el libro al editorial. Sabemos, como también ya lo han dicho, que el neologismo bioética, fue usado por primera ocasión por Fritz Jarr, filósofo alemán, en su artículo de 1927, Bioética, análisis de las relaciones éticas de los seres humanos con los animales y las plantas, cuyo impacto, como también lo ha dicho la doctora Pichardo, pasó desapercibido en su tiempo, aun cuando planteaba ideas muy relevantes, como el afirmar que la bioética es una disciplina académica, lo estoy citando, que encierra un principio cultural y moral fundacional. Punto. Oh. Esta expresión a mí me pareció sumamente relevante, porque precisamente eso representa la bioética en nuestros días por los tópicos que trabaja, los profesionales que la cultivan y el aliento ético que anima su actuación. Obviamente, si se trata de una bioética centrada en lo esencial, que es el ser humano en toda su dignidad, como lo ha afirmado el doctor Viesca, como lo ha afirmado la doctora Casas, como lo ha afirmado la doctora Pichardo, porque el respeto a la vida, a su vida, es sagrada, lo mismo que el cuidado de su salud, el cuidado de su dignidad, sin olvido de sus derechos fundamentales, aún tratándose de mujeres y hombres sufrientes, como es el caso del enfoque que nosotros le hemos dado mucho en relación a la medicina. Esta disciplina, la bioética, además se vincula con los avances tecnológicos de nuestros días y el ecosistema global por aliento fundacional. Por eso me pareció tan interesante la expresión de Jarr. Esta disciplina encierra un principio cultural y moral fundacional. Por todo esto, con todo esto se requería una nueva reflexión filosófica y férrea determinación para cultivarla. Jarr entrevió lo que acabo de expresar, pero como he dicho, su trabajo e intuiciones no tuvieron mayor eco en su tiempo. También, ya lo han comentado, fue hasta 1970 cuando el término se consagró con el destacado bioquímico, profesor de oncología e investigador estadounidense de la Universidad de Wisconsin, Van Rensselaer Potter, a través de 3 importantísimos documentos: su programático artículo de 1970, Bioethics, The Science of Survival, y su célebre Bioethics, Bridge to the Future, de 1971, coronando todo su trabajo con Global Bioethics,
que se publicó en 1988. Aquí Potter plantea la inclusión comprensiva de la realidad humana y la naturaleza física desde esta nueva disciplina, con lo que recoge el viejo anhelo de Wilhelm Dilthey, una centuria antes, que era de una nueva comprensión de la espiritualidad humana y su relación con la naturaleza, no solamente con la naturaleza física, sino con la naturaleza humana, ya que por la influencia del idealismo hegeliano, el debate se centraba en el siglo XIX en intentar reducir la naturaleza a una manifestación del espíritu, o bien reducir el espíritu humano a un epifenómeno de la naturaleza, como lo hizo Marx, o declararlo inexistente por la vía del positivismo y o de la muerte de Dios de la propuesta nietzschiana. Tal panorama, muy simplificado por mi parte para hacer ver lo esencial de la problemática, creó un jorismos, un abismo epistemológico y metodológico a nivel científico y filosófico en apariencia insalvable. No sé si Potter conoció a detalle esta problemática, pero lo que sí puedo afirmar es que a través de la bioética, a la que llamó ciencia de la supervivencia global, derribó muros para la puesta en común y comunicación entre la biología, que es una ciencia experimental, y los valores humanos, particularmente los valores éticos, que son claramente un signo de espiritualidad a nivel existencial por la libertad que implica vivirlos. Ya lo comentó la doctora Casas. Los valores éticos proceden de la distinción entre el bien y el mal, y eso se cultiva, y eso es universal. Nos damos cuenta cuando hacemos algo bueno o algo malo si tenemos una conciencia bien formada. Por eso hay que formar la conciencia, ¿no? Y además saber que la elección entre algo bueno y algo malo es una decisión libre y por lo tanto espiritual. Pero continúo. Entonces, les comentaba que lo que hizo Potter fue, en primer lugar, derribar muros. De ahí su célebre Bioethics, Bridge to the Future, bioética, puente hacia el futuro. La bioética, desde su origen y entraña más íntima, tanto en Yar como en Potter, debo decirlo, implica esa exigencia, sobre todo en Potter, que mucho lo desarrolló. La comunicación continua y retroalimentación entre la dimensión biológica, particularmente de los seres humanos, no olvido el ecosistema global, y los valores morales, y entre la buena práctica médica y todos aquellos avances científicos y tecnológicos que contribuyan a su desarrollo. De ahí su interdisciplinariedad, relevancia y complejidad conceptual. Este horizonte que acabo de plantear nos permitió en el libro una nueva explicación filosófico, biológica y médica, en donde se entrelazan diversas disciplinas que nos permiten afirmar la relevancia de la bioética en nuestros días y la necesidad imperiosa de una sólida fundamentación ético-antropológica, que mencionó muy bien el doctor Viesca, con categorías precisas emanadas del pensamiento filosófico clásico de origen greco-latino y las mejores aportaciones del pensamiento actual, como la ética del cuidado y el reconocimiento, al menos de jure, de la dignidad de las personas, así como la revaloración de la mejor tradición médica del Occidente, recogida en la sencilla expresión llena de significado que emplea la Asociación Médica Mundial, la buena práctica médica. Ajena, lo ha dicho con toda nitidez y oportunidad la doctora Pichardo, ajena a intereses políticos y económicos de diverso cuño, sean de gobiernos, corporaciones transnacionales, farmacéuticas o grupos privados que quisieran prostituirla. Ya el título lo han justificado. ¿Por qué bioética recobrada? Un regreso a los límites. Bueno,
Pues porque pretende mostrar dentro de las variadas ofertas bioéticas y de práctica clínica que encontramos en la actualidad, la guía de acción, esto es importante, que nos conduce al cultivo de esa sabiduría práctica de la que nos recordó el doctor Viesca y de la que hablaba Potter, sin dejar de lado la realidad del ser humano, como nos lo dijo también la doctora Casas, que como organismo vivo en su integralidad a nivel ontológico es corpóreo espiritual en la unidad de su ser. Esto, lo sabemos bien, significa que no solo somos composición física, no solo somos biología, no solo somos química, que aquí está en esta expresión la noción de naturaleza entendida en sentido moderno, pero le falta, queda incompleta. Somos personas, somos corpóreo espirituales, ¿no? Con una dignidad o valor per se que es sagrado e inalienable, como lo recuerdan multitud de documentos relevantes a nivel internacional, como también nos lo dijo la doctora Casas, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU y la Declaración sobre la Ciencia y el Uso del Saber Científico de la UNESCO, en su considerando número 21, que defiende al ser humano y su naturaleza propia, tan poco comprendida, discutida y criticada por posiciones liberales, socioculturales, pragmáticas, utilitaristas y tecnocientíficas de diverso cuño. En este tenor, en nuestros días ya hay diversas propuestas surgidas desde el posthumanismo o desde el transhumanismo del que nos habló brevísimamente la doctora Pichardo, en donde el posthumanismo, desde un evolucionismo galtoniano y huxleano, la prioridad parece tenerla el avance de la tecnología sobre las personas, hasta hacer transitar al ser humano hacia un nuevo mundo posthumano, postbiológico, es decir, cibernético y robótico. Como también lo señala acertadamente Francis Fukuyama en su relevante Our Posthuman Future, Consequences of the Biotechnology Revolution del 2002. Y aquí no confundamos el posthumanismo con el transhumanismo, en donde algunos de sus representantes, solo menciono dos, Aubrey de Grey y Natasha Vita-More, trabajan a favor de la mejora humana en distintos ámbitos, o sea, de la mejora, respetando la dignidad humana, ¿no? El primero, en su lucha contra el envejecimiento y a favor de la longevidad humana. Natasha en el campo del arte, al diseñar seres postbiológicos, fruto de una evolución avanzada y tecnológica que rayan en la ficción. Sin embargo, ella reconoce límites. Cabe aquí también recordar a Amber Case, que ya he mencionado en otras ocasiones, representante de la antropología cyborg, que descubre que en el ámbito médico y como consecuencia de la revolución biotecnológica, el uso de implantes, prótesis, chips es algo natural, porque ayudan a los pacientes a tener una mejor calidad de vida y preservación de la salud, como acontece con el bypass coronario. De ahí su afirmación, todos somos cyborgs. Y en algún sentido tiene razón, porque ¿cuántos no tenemos algún tipo de prótesis? Ahora bien, voy a los objetivos, que ya han hablado de ellos, pero los sintetizo. El primero es tender puentes factibles y demostrables entre la investigación científica y tecnológica y avances de última generación con el indispensable campo de las humanidades, o dicho en palabras de Yar y de Potter, entre ciencias y humanidades, con lo que hacemos referencia a las ciencias de corte experimental y tecnológico, con la bioética como sabiduría práctica en acción. De ahí que los valores éticos no pueden ser separados de los hechos biológicos. El segundo objetivo de Bioética Recobrada, un regreso a los límites, es ofrecer a los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, estudiantes, comités hospitalarios, comités de ética y a quienes estén interesados en el tema, un texto original que en su tratamiento epistémico y científico discurre sobre 4 ejes perfectamente distinguibles y pensados. El filosófico antropológico, que fundamenta la obra, por nuestra condición y dignidad humana. Somos personas.
el jurídico referido a las leyes y su vinculación con la bioética. El bioético, maravillosamente tratado por distintos expertos en los temas, entre ellos la doctora Casas, la doctora Pichardo, etcétera. También está el aspecto psicológico, ¿no? Que está la doctora Rizzo, etcétera, ¿no? Entonces son estos cuatro, es ofrecer esto a estos profesionales a los que se puedan interesar en un libro bien hecho y que nos permitió al mismo tiempo aglutinar y entrelazar saberes diversos en apariencia dispersos, como lo son la filosofía, la biología, la psicología, la medicina, el derecho, etc. De ahí, pues también veíamos la urgente orientación desde esta sabiduría práctica de escribir un libro así. En este tenor, el doctor Carlos Viesca, autor del prólogo del libro, comenta que la obra, lo cito, viene a llenar un hueco importante en la literatura bioética mexicana y latinoamericana, que es el de los fundamentos contextualizados de una bioética orientada al estudio y análisis de la agencia moral de las y los profesionales de la salud, investigadores y tecnólogos con sus actuales retos. Esto no representa, o estas ideas no representan un lugar común en la narrativa bioético-médica actual, sino una realidad que recoge la óptica no solo interdisciplinaria, sino transdisciplinaria y holística inmersa en la complejidad de esta obra científica, no solo por la articulación de los temas y problemas que aborda, sino por los retos y propuestas que de ella emergen, vinculados a las distintas ciencias que aquí son trabajadas, vinculadas asimismo a la bioética clínica, al bioderecho, la bioingeniería, la ingeniería médica y el inmenso campo de las nuevas tecnologías al servicio de la medicina, entre ellas herramientas nanotecnológicas, genéticas y digitales. El tercer objetivo y último fue analizar muy someramente y en contraste con nuestro planteamiento posiciones sesgadas en el ámbito bioético, provenientes, como ya hemos dicho, de filosofías de inspiración liberal, pragmática, economicista y utilitarista, ajenas a la comprensión metafísico-ontológico integral del ser humano como organismo vivo, su dignidad intransferible y derechos básicos, entre ellos el de la vida, la libertad, la responsabilidad y la promoción de la salud El liberalismo, por ejemplo, se asienta sobre una autonomía autárquica apoyada paradójicamente en la voluntad de poder y desligada de límites. No quiere que se le imponga ningún límite. El pragmatismo economicista, por su parte, en el beneficio que se obtiene, que conducen subrepticiamente a planteamientos detestables, como lo son los experimentos con seres humanos, las limpiezas étnicas por motivos demográficos o geopolíticos, y en el ámbito de las ciencias de la salud, distintas aberraciones como la eutanasia activa, el suicidio asistido, el aborto, etc. Por eso, lo reitero, ya lo han dicho también mis distinguidos antecesores, se vuelve urgente recobrar la bioética, regresar a los límites, que aquí apuntarlo lo dicho por la doctora Pichardo, y que por supuesto yo estoy totalmente de acuerdo, que no es impedir el desarrollo de la ciencia y de la tecnología en su acelerado crecimiento. Por supuesto que no. Vivimos en el siglo XXI y esta es nuestra época. Sino únicamente reparar en cuáles son sus finalidades, procedimientos y su uso. Y como lo dijo muy bien el doctor Viesca, todo está al servicio del ser humano. El enfoque, también ya se ha dicho, es totalmente humanista, donde por un humanismo entendemos que cualquier investigación o logro de la ciencia, de la educación y de la cultura, así como de la buena práctica médica, debe orientarse libre y responsablemente a la mejora, bienestar y calidad de vida del ser humano de modo individual y colectivo, al cuidado y promoción de su salud y a la protección del medio ambiente a nivel local y global. En este tenor, la UNESCO nos recuerda, cito, que incumbe a los científicos, junto a otros importantes agentes,
una responsabilidad especial para evitar las aplicaciones de la ciencia que son éticamente erróneas o que tienen consecuencias negativas. Esto lo dice la UNESCO. Ahora bien, un planteamiento como el que nosotros hemos hecho en el libro es altamente moral y responde a lo que Potter recogió en su famoso artículo de 1970 al decir que la bioética es Biology and Wisdom in Action, biología y sabiduría en acción, que no debilite el carácter sistémico y de la complejidad que se encuentra inmerso en estos planteamientos, por lo que resulta apasionante su cultivo. Ya para terminar, damos gracias al grupo interdisciplinar de 11 expertos que con gran entusiasmo e interés profesional aceptaron ocuparse del proyecto, poniéndose a trabajar con la celeridad pausada que da la investigación. Entre los autores, ya lo sabemos, nos encontramos Luzma Pichardo y yo, que coordinamos esta obra. Gracias, Luzma. Y a todos, gracias por su contribución tan valiosa. Reciba asimismo nuestro reconocimiento la editorial NUN, que tan generosamente acogió el libro para su publicación, y a quien debemos que en cuanto a formato y calidad editorial, lo he dicho, el libro tenga una gran personalidad. Por lo que he dicho, formato, calidad editorial y además contenido. Gracias, Miriam Mesa, Alejandro Rocha y Ricardo González, nuestros editores. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su presencia y acompañarnos en la presentación de este libro que miramos con mucho cariño. Muchas gracias. Bueno, pues ahora resulta que yo también soy la moderadora. Si tienen alguna pregunta, es el momento. Qué gusto me da ver aquí a la doctora Casas, que con su agenda apretadísima decidió elegirnos. Muy bien. Gracias, Marilu. Pues muy bien. ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante. Que podemos ver, pues más o menos algunos del público. Quien quiera, adelante, quien quiera preguntar. Preguntar o comentar. Todo está abierto, por favor. Las aportaciones son sugerir. Muy bienvenidas. Exacto. Bueno, pues parece que... Bueno, entonces, la verdad es que agradecemos mucho. Pienso, por favor, aquí la doctora Casas, la doctora Pichardo, el doctor Viesca, si quieren hacer algún último comentario. Yo particularmente les agradezco su brillante participación, todas las ideas que han expresado, que son motivo de reflexión y de donde incluso yo recogí algunas notas. Me encantó, por ejemplo, me han encantado, me gustaron todos, ¿no? Pero con lo que comenzó la doctora Casas, que este libro tiene una fortísima base personalista, o más bien es de inspiración personalista. Nuestros intereses están centrados para servir a las personas, diciendo, el personalismo no es una corriente religiosa. Pues no, ¿cómo va a ser? Todos los grandes filósofos que han hablado de esto lo hacen desde la razón y lo hacen desde el conocimiento de quiénes somos, seres humanos, somos personas. Y en la noción de persona, pues quedamos incluidos la dimensión somática, la dimensión psicológica, la dimensión espiritual, la dimensión emocional. Somos una integralidad. Y además me encantó que unidos medicina y ética tienen una vocación de servicio. Y además hacer la aclaración que en realidad el médico siempre ha tenido una conducta ética, si es un buen médico, ¿ya?
creo que los médicos pueden hablar mejor que yo de esto, desde Galeno, desde Hipócrates, desde todos estos grandes. Pero por favor, les cedo la palabra. Comentarios a los presentadores. O comentarios de los presentadores. ¿Algún último comentario? Yo quiero agradecer tanto a la doctora Pichardo como a ti, doctora Cuéllar. Desgraciadamente me tengo que retirar porque tengo otro evento que empezaba precisamente a las 11, pero ya me tengo que retirar. Los vuelvo a felicitar. No solamente fue un gran esfuerzo, sino un gran logro. Y pues eso pues tiene realmente que repercutir en nuestra sociedad bioética. Les agradezco todo su esfuerzo y estoy segura que este libro va a tener un gran éxito. Me despido y muchas gracias por haberme invitado. Es un honor, doctora. Gracias, Marilu. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Bueno, pues miren, aquí en el chat dice, en el icono de preguntas y respuestas tienen algunos comentarios. Realmente, los comentarios que aquí se registran, no sé si los quieras tú leer, querida Luzma. Sí, déjame verlos porque no los veo. No los tengo a la vista. Bueno, si no, yo empiezo. Dice, muchas felicidades por favor, por este excelente. Y por favor, adelante. No los tengo. ¿Ya los tienes? No. Bueno, en realidad, hay distintos comentarios, todos de felicitación. Ha sido muy completa la presentación, muchas gracias, felicidades por su trabajo, gran esfuerzo de todos, un abrazo, etcétera. Entonces, bueno, pues nosotros nos sentimos congratulados con la presencia de todos ustedes, les damos las gracias y pues muy buenas tardes. Pues sí, nos despedimos. Miren, el libro lo pueden conseguir en Amazon. Está también en Fondo de Cultura Económico y está también en El Sótano. Igual en Editorial NUN, ¿no? Editorial NUN, ahí directamente lo pueden conseguir y en estas 3 librerías. Y también hay, hay físico y hay también la parte, está el digital, ¿no? Entonces, para invitarlos a conseguir un volumen. Muchas gracias por su atención. Agradezco mucho su paciencia y pues el interés que tuvieron. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.